congregados en la casa de papá, lo que dice que estamos en el lugar correcto y a la hora correcta, y solo tenemos que salir de acá para hacer lo correcto, cumplir en todo con la voluntad de Dios. Desde el domingo pasado para acá, que era el domingo número 13 del tiempo ordinario, estamos acompañando a Jesús en la subida a la ciudad santa de Jerusalén, lo que dice que estamos en el discipulado, en la formación de sus discípulos y apóstoles, porque ya conocemos que los va a llevar hasta la ciudad santa de Jerusalén. Allí, sentados a la mesa el jueves santo, va a lavar sus pies y con ello los va a ordenar en el orden sacerdotal, e igual les va a hacer partícipes de la primera Eucaristía por él celebrada, y luego les mandará a que hagan eso recordándolo a él o en memoria suya. Pues es el tiempo del discipulado, de la formación, del seguimiento. Vamos a verlo en las lecturas que nos regala la Iglesia. La primera es un poema de amor del segundo Isaías, Isaías 66, versículo 10 al 14c. Cuando lo leas, recuerda que es un poema de amor. Pero ¿de qué trata realmente? Tú sabes que el pueblo fue tomado preso. Babilonia vino sobre ellos, los asedió y los acabó. Y se llevó presos a los que servían para algo, los que valían algo. A los demás los dejó por allí tirados y regados porque como estorbos pues no servían para mucho. Pero lo que prometía se lo llevaron allá a Babilonia, y ya sabemos lo que pasó con ellos. Allí fueron esclavos otra vez del pueblo de Babilonia, con Nabucodonosor a la cabeza. Pero un día fueron liberados. Y lo que está contando esa primera lectura de hoy es ese regreso, esa vuelta a Jerusalén. Se acabó la esclavitud. Fuimos esclavos por culpa de nuestro pecado. Por haber vivido de espaldas a Dios o lejos de Dios, fuimos expulsados de su presencia y volvimos a ser otra vez esclavos de otro pueblo extranjero. Pero Dios ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Somos libres y vamos de vuelta a casa. Espérate. ¿Qué es lo que van a encontrar estos cuando lleguen a Jerusalén? Una ciudad devastada, acabada, un templo en ruinas, una vida moral hecha pedazos, Dios por ninguna parte. Y encima de eso, invadida por muchos extranjeros, con todo tipo de ideas y pensamientos, incluso dioses falsos. Tienen que llegar a restaurar la ciudad, a restaurar la relación entre ellos mismos como pueblo, a expulsar de allí todo lo que no sea bueno para ellos, pero sobre todo a restaurar su relación personal con Dios como pueblo elegido. De estos es de los que se dice el resto de Israel, los que quedaron fieles y hoy vuelven a la casa a hacerlo todo de nuevo. Con estos habla el profeta cuando les dice: festejen a Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría los que por ella llevaron lutos. Se acabó el luto y la tristeza y la esclavitud. Vamos a la fiesta, a la danza, a la presencia de Dios, al regreso de su amor, a vivir en su casa, en sus atrios, y a cosechar todo tipo de buenos frutos. Así el segundo Isaías nos va narrando cómo tiene que ser ese regreso, con cuánta esperanza, con cuánta alegría, sin olvidar que nos toca a nosotros reconstruir la ciudad, reconstruir el templo y reconstruir la relación personal con Dios. Ahora tomas todo eso y más que dice ahí y lo aplicas a tu propia vida, porque tu propia vida tiene que ser siempre un regreso a la casa de papá, a la iglesia verdadera y a la vida sacramental. Y lo primero que debes hacer honestamente es marco a lo que en tu vida, a lo que en mi vida es pecado, es basura, es escombro, es porquería, es miseria, es poca vergüenza, es changuería, es todo lo malo junto. Hacerle marco a mi carácter cuando es indeseable e insufrible.
a mis gritos, mis peleas, mis insultos, mis odios, rencores y venganzas, a mis apegos de las cosas materiales en desmedida, a las críticas, a todos los insultos que soy capaz de darle al que no piensa como yo, a los juicios temerarios que hago y a todas las demás cosas malas que hay en mi vida, hacerle marco para erradicar todo eso de mi corazón, a fin de poder establecer en mi corazón la porción del reino de los cielos que me ha sido prometida. Porque en fin de cuentas lo que la palabra dice no es que el reino de los cielos está cerca o va a llegar, casi está diciendo que está aquí, que está entre nosotros. Pues tenemos que ponerlo en función. Tenemos a empezar a vivir con mayor amor en nuestros hogares, con más respeto por el otro, con mayor disciplina y con más ganas de ser felices, haciendo feliz al otro, conviviendo en paz, poniéndonos de acuerdo y sobre todo trabajando para que todos podamos vivir en este mundo como hijos amados de Dios y heredar el reino de los cielos, porque somos los hijos amados de Dios. Que en esta primera lectura nuestro corazón se llene de alegría y de esa paz que Dios da y que el mundo no puede quitar. Por eso cantaba el salmista: aclame al Señor toda la tierra. Y si toda la tierra va a aclamar al Señor, pues lógico, tú tienes que aclamar al Señor. Tu casa, tu familia, tus hijos y nietos deberían de aclamar al Señor. Mientras ellos no se conviertan y no lo hagan, tú tienes que hacerlo por ti y por ellos, porque dice la palabra que una mujer hacendosa, entiéndase un hombre hacendoso, se salva y también puede salvar a toda su familia. Mira esta segunda lectura de San Pablo a los Gálatas y mira cómo Pablo habla hoy y la importancia que le da a cada palabra. Dios me libre, sálveme Dios de gloriarme si no es en la cruz de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién está hablando? Saulo de Tarso, que ahora es San Pablo, pero fue Saulo de Tarso. Y cuando era Saulo de Tarso, ¿quién era? El hombre más soberbio, más engreído, prepotente, arrogante y jactancioso que te puedas imaginar. Si alguien sabe de soberbia, de gloriarse, de sentirse por encima de los demás y capaz de humillarlos a todos juntos, ese es Saulo de Tarso. Pues ahora convertido dice: Dios me libre de ser soberbio en aquella línea. Si alguna vez en mi vida voy a gloriarme de algo o a parecer soberbio, que sea por la sangre de Cristo, por la cruz de Cristo. Hermano, podemos aplicarlo en nuestra vida. Señor, mírame a mí en mi soberbia, cuando soy engreído, caprichoso, difícil, cuando estoy demasiado lleno de mí mismo y mi arrogancia no permite que mis hijos se acerquen, que mi pareja sea feliz y que en el hogar se viva en armonía, porque yo soy la nota discordante. Yo siembro la discusión, la pelea, la división, todo lo malo lo siembro yo. Y a veces lo hago creyendo que estoy siguiendo a Cristo, y sería esa la peor parte. Arranca todo eso de mí, que yo no vuelva a hacer de esa manera, de esa forma, de esa medida. No me lo permita, Señor. Si en adelante voy a gloriarme de algo, a llenarme de algo, que sea de Cristo, de su sangre preciosa derramada en la cruz. Que sea para que yo no hable más, sino que Cristo hable en mí. Que yo no viva más, sino que Cristo vive en mí. Son todas palabras de Pablo, en fin de cuentas. Matar a ese hombre viejo para no ser demasiado déspotas con la gente a la que tenemos que hacer felices y llevarlos a Dios. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino que seas una criatura nueva. Tenemos 1.000.000 de reglas en casa y queremos que todas se cumplan. Lo triste es que a veces quien primero la rompemos somos nosotros mismos. Ah, pero si yo la rompo no hay problema, se puede. Pero si la rompe otro, arde Troya. Dile al Señor: quítame cada pensamiento negativo, funesto de mi alma, para que lo que importa sea que yo sea una criatura nueva. Y siendo yo criatura nueva, contagie a mis hijos y a mis nietos para hacerlos criaturas nuevas.
No porque los contagio yo con mis gustos y preferencias, es que los contagio con la palabra de Dios, con la sangre de Cristo derramada en la cruz, con la vida sacramental de la iglesia verdadera y con la invitación que Dios nos va a hacer todos estos días para vivir en santidad. Mira qué bonito dice Pablo: la paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre Israel de Dios. Y mira cómo cierra: que en adelante nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Y lo dice literalmente, porque Pablo lleva las palizas, las pedradas, todo lo que sufrió por Cristo marcado en las cicatrices de sus espaldas y de todo su cuerpo. Quizá no lleva las estigmas, pero todo lo demás lo lleva marcado en su cuerpo. Pero sobre todo Pablo lleva en su cuerpo marcada la ley del amor, del perdón, de la reconciliación. ¿Cómo es posible que Pablo haya perdonado tanto daño como el que le hicieron? Porque él sabe que mucho más que eso le perdonó Cristo a él. Cuando era un miserable asesino, perseguidor, cruel, despiadado, ser humano, más que eso, Cristo le perdonó a él. Por lo tanto, le es bastante fácil perdonar a todos los que le han hecho daño. Quizá, digo yo quizá, lo que te falta a ti y me falta a mí es experimentar de verdad el perdón de Cristo, la misericordia de Cristo, el amor de Cristo en el corazón. Y si lo experimentáramos de verdad, no el otro, el que es de apariencia, el que parece pero no es, no, el de verdad, nos sería más fácil vivir en paz en el hogar, en el trabajo, en la iglesia misma, en la calle y donde quiera que nos movamos. Y termina diciendo: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con su espíritu, hermanos míos. Amén. O sea, que así sea, dice Pablo. Y este evangelio, que tiene que estar ahí justamente al principio de la subida a Jerusalén, capítulo 10 según San Lucas. Ya nos narraron el envío de Jesús a sus 12 apóstoles, que vamos a decir que representó el envío de sus sacerdotes, de esos primeros misioneros que tienen el rango o la cualidad de ser sacerdotes ordenados. Y ahora va por 70 o 72, depende del texto que leamos. Y los envía a estos en el título de lo que es la Iglesia Universal. El primer envío de los 12 era una iglesia particular, los sacerdotes. Esta es la iglesia de todos, la universal. Y ese envío debe recordarnos un poquito el capítulo 10 del Génesis. Cuando acaba el diluvio, suceden unos acontecimientos y los 3 hijos de Noé bajan del arca y fundan aquellos pueblos. Y en el capítulo 10 nos desglosa cada hijo de Noé, qué hijos tuvo, qué nietos tuvo, qué pueblos fundaron y demás. Y si uno cuenta que más que menos da como unos 70, 70 y tantos pueblos. Pues es bien posible que cuando Jesús manda 70, 72 discípulos se esté diciendo 70 o 72 porque deben ir a todos los pueblos fundados. O sea, a todas partes del mundo. Si fuera hoy día, ¿cuánto tendría que mandar? 2 por nación, un montón de gente. En aquel día el mundo conocido. Y eso fue básicamente lo que quiso decir Jesús, que hay que ir a todas partes del mundo. Espérate, tú no tienes que ir a todas partes del mundo. Si tú logras llegar al corazón de cada uno de tus hijos y de tus nietos, sería suficiente. Si tú salvas los tuyos y yo salvo los míos y aquel salva los de él, sería suficiente. ¿No te das cuenta a veces que todos estamos tratando de salvar a los hijos de los demás? Obras, trabajos, funciones en favor de la Iglesia Universal, tratando de salvar a los hijos del mundo entero, y los tuyos se te están perdiendo debajo del ala de tu propio sombrero. Queremos salvar a media humanidad y la totalidad de nuestros hijos se nos está perdiendo. Quizás es un llamado a un detente,
Aún espérate. Sí, tienes que ir por el mundo entero a proclamar el Evangelio que se vive en tu casa, el que se pone en práctica entre los tuyos, el que se predica con un testimonio, con un ejemplo de vida, del que se habla aún sin hablar, porque es estilo de vida diario en el amor de Cristo Jesús. Yo no digo que no tengamos una misión universal de ir por el mundo entero, pero hay un micromundo que es tu casa, tu familia, tus hijos, si quieres tu trabajo, tus vecinos, a quienes también hay que salvar. Hay que llevarle la palabra de Dios y hacer que opere en el corazón y que dé frutos abundantes. Pues mandó a sus 72 y los mandó con características particulares. Si van a ir al mundo entero, es un mismo mensaje. No es lo que cada uno piensa o cree. No es como te gusta a ti, eso lo decimos siempre. No es como te parece. No es lo que a ti te conviene. Es lo que Cristo ha puesto en el corazón de sus primeros sacerdotes y de la iglesia misma. Por lo tanto, no olviden este punto: la mies es abundante, los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Yo digo, ¿qué será lo que Jesús quiso decir? Y me gusta a mí pensar. Jesús me dijo, no tengo obreros, pero ese matrimonio tuyo yo lo preñé 2, 3, 4, 5, 10 veces. Ahí están los obreros que yo necesito. Esas veces que te preñé 2 veces, esos son los obreros que yo quiero, 2, de tu parte 2. Y si tú me das los 2 tuyos, y tú el tuyo, y tú los 3 tuyos, tenemos suficientes obreros. Necesito obreros para la mies, tus hijos, tus nietos. Señor, manda obreros, manda sacerdotes. Es más sencillo. Señor, toma mis hijos. Toma mis nietos, llámalos a ellos, úsalos a ellos, son tuyos en fin de cuentas. Ay, es que yo siempre quise un hijo ingeniero con todos los powers para que después fuera gobernador y no fuera tan jatero. Eso es posible. Pero, ¿y si fuera un santo sacerdote y un gran obispo y un papa de la iglesia verdadera? O simplemente un sacerdote de fila, pero santo. No hace falta más. Dile a Dios, necesitas obreros. Aquí están mis hijos, mis hijas, mis nietos y mis nietas, para que trabajen por el reino de los cielos. A ellos ponlos en camino. Sé que es a ellos a los que vas a mandar como ovejas en medio de lobos. Pero si tus hijos van a esa misión arropados con el poder de la oración de intercesión, sustentados en tus rodillas dolorosas frente al Santísimo Sacramento del altar, y sobre todo acompañados con un corazón que cree en Dios sobre todas las cosas, no hay demonio que pueda contra ellos, no hay lobo que se los pueda comer, porque tienen al buen pastor, al mejor de los pastores, al Cristo de la gloria, custodiando sus vidas. Y claro que no les hará falta ni talega, ni alforja, ni sandalia, porque tú le vas a proveer todo y más de lo que puedan necesitar. Y no tendrán que detenerse para hablar con nadie, porque todo el mundo querrá seguirlos en el camino para llegar hacia ti. Y cuando entren una casa entenderán perfectamente cuando tu presencia, tu estrella divina está sobre esa casa, y ahí se quedarán y darán frutos. Y cuando son rechazados igualmente lo sabrán y se irán sin poner pleito, para igual tampoco poner en peligro sus vidas. Son palabras muy hermosas que nos llaman a reflexionar sobre la vocación de nuestros hijos, el llamado a la santidad de toda la familia y el llamado a una vocación particular, a la vida consagrada, al orden sacerdotal para nuestros hijos y a la vida consagrada para todas nuestras hijas. No tendremos que andar cambiando de casa en casa, porque una vez llegados a la casa del Señor, no queremos vivir en ningún otro lugar que no sea en los atrios de la casa del Señor. Y claro que nos vamos a comer lo que nos pongan a la mesa, porque en fin de cuentas estaremos hablando de la Eucaristía, que tu hijo sacerdote celebrará para ti y para toda la iglesia.
y que tú podrás compartir el pan que se parte, se reparte y se comparte con todas las demás personas. Y al final, un solo cometido: está cerca el reino de los cielos. Pide a Dios que llene tu corazón de alegría y de bendición y que no permita que nunca más te apartes de Él. Entonces sí podemos decir: todo lo demás vendrá por añadidura. Que nos ponemos de pie, hermanos, vamos a profesar nuestra fe.